El día de hoy vamos a iniciar la clase con la primera unidad. Pues inicialmente, pues tenemos que saber qué es un contrato mercantil. ¿Alguien tiene idea o conocimiento de qué es un contrato mercantil? Si no, anoten lo siguiente. Un contrato mercantil es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto o comercio. Eso es, en términos generales, un contrato mercantil. Algunos también dicen que es un acto de comercio. Es todo aquel acto regulado en el Código de Comercio o cualquier otro análogo. También podemos decir que el contrato mercantil se rige por el Código de Comercio y las leyes especiales de comercio, y en todo lo que éstas no previenen por las reglas generales de las obligaciones y contratos del derecho civil. Ahora, ¿qué son los contratos mercantiles? Que es totalmente, si ya dijimos que es un contrato mercantil, pues vamos a ver qué son los contratos mercantiles. Contrato mercantil o contratos mercantiles es aquel acuerdo de voluntades anteriormente divergentes, por virtud del cual las partes dan vida, modifican o extinguen una relación de carácter mercantil. Es decir, que para poder hablar de lo que son los contratos mercantiles, específicamente tenemos que entender y conocer a ciencia cierta que existe o debe de existir un acuerdo de voluntad eh, al cual las partes ya han platicado, conversado, eh, y como consecuencia de esa relación o de esa voluntad de las partes, pues deciden darle vida, deciden modificarlo o bien extinguir esa relación de carácter patrimonial. ¿Quiénes son las contratantes? Las partes contratantes que intervienen en un negocio jurídico implican un acuerdo sobre un objeto de interés jurídico. Como consecuencia, ¿cuál es el concepto que tenemos de lo que es el contrato mercantil? Algunos autores, como ya lo mencionaba, pues eh, dan variedad de definiciones. Lo más acertado que podemos considerar es que es un acuerdo de voluntades por medio de las cuales las partes deciden de común acuerdo eh, entablar una relación jurídica a través del cual le dan vida a ese negocio jurídico que ellos eh, previamente han acordado. Y para esos efectos nos vamos al artículo 669 del Código de Comercio. Si lo tienen ahí, por favor, lleven ahí la lectura, el cual establece los principios filosóficos de los contratos mercantiles. ¿Y cuáles son esos principios filosóficos? Dice, las obligaciones y contratos mercantiles se interpretan o se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de la verdad sabida y la buena fe guardada. Esto es bien importante que ustedes tomen en consideración cuando hablamos de un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque según los antecedentes históricos, la mayoría de las negociaciones eran de palabra. Normalmente la mayoría acordaba, mira, hagamos, o te voy a vender esta mercancía, llámele X, llámele Y, eh, el cual tiene un precio. Como consecuencia, la contraparte venía y aceptaba eso. Desde el momento mismo de, de que entablaban esa relación jurídico-contractual, pues ambas partes tenían en mente que ese famoso contrato mercantil descansaba en dos principios básicos,
principios filosóficos que hoy conocemos como la verdad sabida y la buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Es decir, que por el solo hecho de que llegaran a contratar, eso podría entenderse que también ellos podrían en un momento determinado modificarlo, ampliarlo o bien ponerle fin en un determinado tiempo. Si ustedes analizan ese famoso contrato mercantil, pues tiene ciertas características. Los contratos mercantiles, según el Código de Comercio, se establece que las obligaciones mercantiles se interpretan, ejecutan y cumplen de conformidad con los principios de verdad sabida y de buena fe guardada. Esto no significa que la verdad y la buena fe dejen de tomarse en cuenta para obligaciones de otra naturaleza jurídica. ¿Por qué hablamos de otras negociaciones o de otra naturaleza jurídica? Porque también en el contrato civil pues descansan estos principios. Se supone que cuando las partes contratan una determinada relación es porque lo hacen de buena fe. Porque si no, incurrimos en, en unas arbitrariedades como, por ejemplo, lo que es el dolo, ¿verdad? Entonces, ya cuando en un negocio jurídico se hace con dolo es porque ya existe el animus mecandi de perjudicar a la contraparte. Entonces, por el contrario sensu, en el derecho mercantil, pues los dos principios filosóficos que rigen es la buena fe habida y la buena fe guardada. Es decir, que ambas partes negocian de común acuerdo, estableciendo ciertos parámetros, es decir, bueno, si yo te voy a vender este producto o esta mercancía, es porque está en buen estado, está en perfecto estado. Y como consecuencia, el que lo va a recibir tiene la certeza de que la persona que se lo está entregando, pues efectivamente le está dando o le está vendiendo un producto en buen estado. ¿Qué sucedería si el producto que le está ofreciendo en venta o la mercancía que se está ofreciendo hacia el comprador tiene un defecto? Entonces, ahí es donde se rompe precisamente la relación jurídica contractual basado en que se ven violentados lo concerniente a la buena fe habida y la buena fe guardada. ¿Por qué hablamos de la buena fe habida? Es porque lo que yo estoy vendiendo y yo estoy ofreciendo a la venta, pues lo estoy dando de buena fe. Y como consecuencia yo tengo la certeza de que ese producto que voy a dar está en perfecto estado y que no voy a perjudicar a la parte que me lo está comprando o a la que se lo estoy ofreciendo, ¿verdad? El poco formalismo dice que con que dan estos principios funcionan como parte de su propia substancia, de manera que las partes obligadas conocen en verdad sus derechos y obligaciones y se vinculan de buena fe en sus intenciones y deseos de negociar para no darle una interpretación distinta a los contratos, ya que de otra manera se destruiría la seguridad del tráfico comercial. Ya se imaginan ustedes si se vende un producto que es perecedero a una fecha y se estaría vendiendo luego de la fecha del vencimiento del producto. Si ustedes son cuidadosos cuando han ido a los supermercados o a cualquier tienda que, que van a hacer una compra, establecerán que tiene una fecha de creación y una fecha de vencimiento ese producto. Entonces, ¿qué pasa si ese producto que estamos consumiendo, que estamos comprando y lo consumimos, está fuera de la venta de la fecha del vencimiento? Los escucho. A ver, Carla. Licenciado, solo disculpe, buena noche. No era por esto mi participación. Fíjese que hay compañeros que ya no pudieron ingresar a su salón, a su clase, porque ya está lleno el cupo El nuevamente. día de hoy otra vez, nuevamente.
Sí, licenciado, solo hay 100 personas conectadas y ahí todo el resto del salón no se pudo conectar, ya no Ay, permitió el ingreso. miren, les digo, yo traté en la manera que pude de arreglar este problema. Pensé que ya estaba arreglado y por eso a un inicio de clase les hice la mención esa. Lamento que se esté dando esa situación, pero les digo, ya son ajenas a mi persona porque no soy yo el que manejo la plataforma que, con la cual estamos haciendo esta transmisión. Sin embargo, les digo, voy a reiterar nuevamente, ver qué es lo que está pasando. El tema es que existen licencias, ¿verdad? Para poder usar ciertas plataformas y eso es lo que provoca todo este tipo de inconvenientes. Yo entiendo y como les dije el día lunes, cuando impartí la primera clase, que ¿cómo se llama? Iba a hacer todo lo que estaba a mi alcance para poder corregir ese defecto. Le digo, no, yo hablé, mencioné y le dije cuál era el inconveniente que tenía y que habían compañeros que no estaban recibiendo la clase porque ya no daba más el sistema para poder, yo les doy perfectamente aquí a aceptar, pero lamentablemente no los deja el sistema. Eh, Les digo, voy a tratar de una vez más de ver qué es lo que pasa, por qué es que no permite que sean más de 100 personas las que se puedan ingresar y conectar para impartir la clase. Yo lo que, en aras de no perjudicar a los compañeros, lo que podría ofrecerles es que la clase del día de hoy, pues se las voy a, de hecho, pues se las voy a trasladar para que, ¿cómo se llama? A través de diapositivas, algunas, o bien eh, eh, pues, los aspectos más relevantes que miremos el día de hoy para que no se queden atrasados y no le pierdan el hilo de lo que hemos estado hablando normalmente sobre el derecho mercantil, ¿verdad? Les digo, ya no me compete a mí ver ese tema porque no soy yo el que tiene el control de la aplicación a través de la cual estamos transmitiendo. Existe un comando, un centro, creo que es el que rige todo esto y pues si se llena el número, pues ya no lo permiten. En algunas otras ocasiones había estado dando eso, pero al final lo lograron corregir. Eh, eh, Mil disculpas, ahí sí que mil disculpas para los compañeros, pero no es no es mi culpa, ¿verdad? Yo voy a tratar de hablar con los encargados de la coordinación para ver de qué manera se puede corregir este defecto que está afectando a los demás compañeros, ¿verdad? Sí, ya quedó aclarado, Carla, para que también los demás se pueden compartírselo a los compañeros para que no haya ningún problema, ¿verdad? Muchas Como gracias, repito, licenciado. Vamos a mm, pasar la información. como repito, yo voy a tratar de trasladarles a través de diapositivas, a través de Classroom, para que ustedes puedan tener el material y puedan también estar estudiando. Y como les dije, yo ya les había dado un material de apoyo en cuanto a los libros, que son los que tienen que utilizar ustedes para poder estudiar y prepararse de una mejor manera, pues sí, en cada uno de los temas que aquí estemos desarrollando, ¿verdad? Así que continuamos. Eh, el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos son rigurosos, porque solo de esa manera puede conseguirse esa armonía en la intermediación para la circulación de los bienes y la prestación de servicios. ¿Qué es lo que pasa? Si entregamos un bien, pues tenemos que entregarlo en buen estado, en perfecto estado. Dependiendo del producto que estemos ofreciendo, pues también tiene que tener una fecha de creación y una fecha de vencimiento. Y yo tiraba la pregunta para ver qué era lo que me iban a responder. Por eso le preguntaba a Carla si era sobre ese aspecto que estaba preguntando. ¿Qué sucede si vamos al supermercado, compramos un producto y resulta que ese producto ya está fuera del tiempo de vencimiento? ¿Qué sucede si lo consumimos? ¿Quién me puede responder? Nos puede hacer daño, nos puede hacer mal. Igual las empresas que lo producen, creo yo que tienen que hacer los cambios y devolver el producto para cambiar el que esté fresco, un producto fresco.
Sí, por eso les decía yo que es bien importante que ustedes cada vez que vayan a un supermercado, que compren un producto, cerciórense ustedes perfectamente que debe tener ese producto que van a consumir o que están comprando, que tiene una fecha de creación y una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si se consume un producto fuera de la fecha de vencimiento, puede provocar que esta persona, depende el producto que haya consumido, inclusive hasta le puede causar la muerte. Entonces, pero todo esto provocaría que existe la comisión de un hecho delictivo. Entonces ya nos vamos a la vía de la vía penal para poder establecer a través del Ministerio Público una investigación y determinar qué fue la causa y que por eso precisamente es que es necesario practicarle la necropsia a esa persona para establecer cuál es la causa que provocó el fallecimiento, ¿verdad? Entonces, eso sí, ténganlo bien presente ustedes cada vez que compren un producto para establecer si el producto que van a consumir no está ya en fecha de vencimiento o próximo a vencer. Entonces, sean bien cuidadosos ustedes en protección de ustedes como personas y de sus familias, ¿no? ¿Alguien más que quiera opinar a eso al respecto? A ver, Dayana, ¿qué piensa usted? Dayana Ivonne, Buenas noches, Lee. buenas noches. Pues con relación a lo que usted comentaba también, ¿verdad? Creo que son controles de calidad los que las empresas deben de manejar y por eso son las fechas de caducidad, aunque pues ya es cuestión de uno al momento de consumirlo, de verificar cuánto tiempo va a pasar para poder consumirlo, ¿verdad? Pero sí es cuestión de la persona al momento de comprarla, notar esas cosas, ¿verdad? Sí, es que inclusive, le digo, cuando a veces se va a un mercado, ¿verdad? Que es lo que normalmente van las mamás, las personas, eh, ¿cómo se llama? Van a establecer efectivamente cuál es cuál es la fecha si es verdura fresca, por ejemplo, si hablamos de un producto como que la verdura, pues si es fresca, si no, como dices, no está ya en fecha próxima al vencimiento, y aunque no tenga una fecha de vencimiento, pero la percepción del ser humano es a través de esa vía. Al ver el producto, dicen, pues este aguacate ya está en periodo de descomposición, etcétera. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? También una de las características, dice, de las obligaciones mercantiles es el escrúpulo en hacer prevalecer la verdad y la buena fe, que proviene del contrato como elementos sustanciales de su propia naturaleza. Es decir, volvemos a caer en esta característica tan especial que tienen las obligaciones y contratos mercantiles en prevalecer la verdad y la buena fe. Es decir, que cuando se realice ese contrato mercantil, se esté hablando con la verdad, porque la persona que lo va a recibir también lo va a recibir de buena fe. Entonces, son bien importantes que ustedes tomen en consideración para efectos de lo que corresponde. El fenómeno comercial, dice, es una de las actividades más importantes para la economía de un país, tanto en lo interno como en lo internacional. Yo recuerdo más o menos como en los años 1992, 91, 92, se recordarán ustedes que eh, Guatemala se caracterizaba por la exportación del hígado de ganso. Aquí en Guatemala, me recuerdo yo que era una de las familias Botrán Merino, uno de los principales exportadores de ese producto hígado de ganso. Esas hoy en día pues son centros comerciales y notificaciones, lo que existe ahí, pero ahí precisamente en esos años se producía el hígado de ganso, porque desde su origen, desde el huevo, el ganso
ahí él era el criadero y llegaba finalmente al punto que extraían el producto y ese era el que importaban. Este producto normalmente quienes eran sus principales consumidores eran los europeos, Alemania específicamente, para que se me viene a la mente, porque les digo, ese caso fue bastante delicado. Resultó que cuando exportaron el hígado de ganso a través de los contenedores en el barco, cuando el producto llegó al puerto allá en Alemania, ese producto tenía una bacteria y pues tal como debería hacerse, pues entraron las cuestiones sanitarias y al hacerle los exámenes respectivos para establecer el producto, determinaron que tenía una bacteria y como consecuencia ese producto no pudo ser recibido por parte de las entidades de Alemania. El propietario de esa empresa, que era el que exportaba ese producto, como consecuencia de eso le provocó un paro cardíaco. Fue tanto el enojo porque eran unas cantidades bastante grandes y pues por supuesto era producto de su comercio, de su patrimonio y pues eh, fue el hecatombe para él, se vino a pique porque son empresas que se manejan a través de préstamos hacia los bancos, financieras, etcétera, y como producto del fallecimiento de él, pues la empresa se vino abajo, empezaron a repartirse los herederos, las utilidades que tenía él en cada uno de los bancos, y finalmente determinaron y provocó que empezaran a hacer las ventas o los acreedores hipotecarios, fiduciarios, etcétera, todas las acreedurías que habían sobre esos bienes patrimoniales que él tenía, pues les cayeron y empezaron a promover una diversidad de demandas a efecto de hacerse pago con el producto que él tenía, llámese bienes muebles, bienes inmuebles, e inclusive pues muchos de los bienes fueron trasladados o fueron absorbidos por estos bancos, ¿verdad? Para hacerse pago. Como consecuencia, la empresa que producía el hígado de ganso caducó y desapareció del comercio y hoy en día, pues ya no, Guatemala ya no exporta el hígado de ganso, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, ya no lo exporta como se exportaba anteriormente. Les estoy hablando de alrededor de los años 90, ¿verdad? Y más o menos 91, 92 fue que se sucedió ese percance y pues provocó un gran, pues para Guatemala, pues que no es precisamente su fuerte la exportación, pues quiera que no, le afectó y mermó pues en la exportación de ese producto que es el famoso hígado de ganso que se consume pero a granel en los países europeos, ¿verdad? Dentro de las características de las obligaciones mercantiles tenemos las siguientes. Primero tenemos la solidaridad de los deudores. ¿Por qué hablamos de una solidaridad de los deudores? Dice, cuando una obligación tiene del lado pasivo o activo a varias personas, se le llama mancomunada, como normalmente lo conocemos dentro de las obligaciones en el derecho civil. Sí se recordarán ustedes de esas obligaciones mancomunadas, cuando dos o más personas deciden celebrar un negocio jurídico. Hablemos dentro del marco del derecho civil. Pero acá vamos a hablar del derecho mercantil. Precisamente una de las características es la solidaridad de los deudores. Dice, esta mancomunidad puede ser simple o solidaria. En el caso del deber es simple, cuando uno de los sujetos responde de una parte de la obligación, y es solidaria cuando cualquiera de ellos responde de la totalidad frente al sujeto del derecho. Es decir, cuando varios deudores responden a la obligación. Si son 4, por ponerles un número, y un solo de ellos absorbe la obligación, la obligación es mancomunada. Pero si solo uno de ellos hace el pago, pues los otros 3 deudores se quedan como
obligados a responderle al que hizo el pago de la totalidad al acreedor, ¿verdad? Según el Código Civil, para que una obligación mancomunada sea solidaria, es necesario que se pacte expresamente. Debe haber un pacto. Para el mejor entendimiento, se transcriben los artículos del Código Civil que regulan la mancomunidad. Y para efectos tenemos el artículo 1347. No sé si alguien de ustedes tiene a la mano su Código Civil para que lo miramos. A ver. ¿Qué artículo dijo el licenciado para buscarlo? 1347. ¿Ya lo ubicó? ¿Lo puedo leer, licenciado? Sí, por favor, por favor. Obligaciones mancomunadas. Artículo 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Por eso les explicaba que dentro de las características del derecho mercantil o de los contratos mercantiles está la solidaridad de los deudores. Si hacemos una comparación, el mismo artículo 1347 nos menciona que debemos de entender por una mancomunidad. Dice cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios deudores. En cambio, en el derecho mercantil puede ser que los solidarios solo sean los deudores. ¿Por qué? Porque son varios los deudores que le deben a un acreedor. Por ejemplo, el caso este que les mencionaba del hígado de ganso. Habían varios acreedores que eran varios bancos. ¿Por qué? Porque el deudor, que en este caso era este señor Merino, pues tenía varios compromisos con varios bancos del sistema. Yo recuerdo que más o menos en ese entonces en el sistema solo habían 20 bancos y los 20 bancos se dejaron ir en contra de todos los bienes o el patrimonio que conformaba el señor Merino. Entonces, producto de eso es que hoy en día, como les digo, ahora son centros comerciales, ahora son notificadores y etcétera. Todo lo concerniente a lo que era la finca que producía el ganso, desde el huevo hasta el tema de la exportación del hígado de ganso, desapareció en totalidad. Yo, al día de hoy, y eso ustedes lo pueden revisar a través de la historia que hay, que toda esa parte franja de ahí de Boca del Monte, precisamente eran las fincas que conformaban ese patrimonio de esa familia. Y que al final, pues creo que terminaron los acreedores haciéndose pago porque no había otra manera de hacerse pago con esos bienes porque no había efectivo, no había, como decimos en Buen Chapín, no había efectivo para poder hacer esos pagos. Entonces los acreedores lo que optaron fue por demandar y rematar los bienes con los cuales él había garantizado las obligaciones que había contraído con ellos, ¿verdad? Y luego en el artículo 1348 del mismo Código Civil, podemos hablar de que dice, por la simple mancomunidad, no queda obligada cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, dice, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Es decir que, así como pueden haber acreedores en la mancomunidad, también pueden haber deudores en forma mancomunada. ¿Por qué? Pero cada parte, o sea, de los acreedores, solo es en una parte proporcional que le corresponde hacer ese cobro. Y lo mismo, al contrario censo de los deudores, solo en la parte que les corresponde a uno con las obligaciones que ellos hayan contraído. Y luego en el artículo 1352 dice que la obligación es mancomunada, es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa.
de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser considerados constreñidos, al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad de crédito, y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Es decir, que en las obligaciones mancomunadas, la característica es que si uno de ellos paga, pues libera a los deudores de la obligación que contrajeron. Sin embargo, el que pagó tiene el derecho a repetir en contra de los deudores que no pagaron, que si bien es cierto nos obliga de la obligación principal, lo es también que el que pagó la totalidad se queda como acreedor y pues tiene todo el derecho a exigir el pago de los deudores que no hicieron ningún pago. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que normalmente vienen y normalmente son en las empresas que llega alguien, mira, hazme el favor, servime de fiador. Por regla general les digo yo, no acepten ser fiadores de nadie, porque lo único que se van a acarrear es que oportunamente pierdan esa amistad y como consecuencia van a ser demandados ustedes por el incumplimiento de esas obligaciones. ¿Qué genera eso? Que ya no hay una buena fe guardada ni una fe buena habida. ¿Por qué? Uno de ellos saca provecho de la otra parte. Yo les mencionaba a manera de ejemplo que normalmente cuando estamos en algún lugar y necesitamos consumir algún producto, a veces no cargamos el monto total de lo que vale el producto que nosotros queremos consumir. Y caemos en aquel adagio de, préstame vos para comprar el... Ah, bueno, ahí está. El otro se lo da así de muy buena fe, esperando que el otro también de muy buena fe le pueda devolver esa suma de dinero. ¿Pero qué provoca eso? A ver, Marta Julia, ¿qué nos puede decir? O William Estuardo, que es el que está ahí. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Marta Julia. Le escucho. Pues como usted decía, ¿verdad? Cuando nosotros pues damos algo, esperamos que la otra persona, entonces así como usted hablaba, ¿verdad? De los valores que nosotros lo damos con buena fe, pues también esperamos recibir de buena fe, ¿verdad? Eso que nosotros dimos, ¿verdad? ¿Y qué provoca si esa buena fe habida y la buena fe guardada se quebranta? A ver, William Estuardo, explíqueme. Buenas noches, licenciado. Buenas Claro, noches. si la buena fe es quebrantada, pues por obvias razones se ve afectada la relación de amistad, ¿verdad? Incluso familiar que se pueda tener con las demás personas. Uh-huh. En el área, pues viéndolo de esta forma, pero en la área legal, pues obviamente los acreedores lo que buscan es cubrirse por todos los puntos para no quedar desprotegidos en una deuda, ¿verdad? Garantizarse. Correcto, esa es la respuesta. Y pues obviamente la ley pues establece los parámetros en los cuales se puede fijar esas responsabilidades. Como usted comentaba, pues obviamente cuando es el negocio, o en este caso, ahora que hay un fiador, se ve afectado el fiador a la falta de pago del deudor, obviamente. Claro, el fiador después puede solicitar a través de un juicio civil, si no estoy mal, sumario. Juicio ordinario, es un Exacto. ordinario. Entonces puede solicitar el pago, el reembolso del pago que hizo de las partes que las partes no pagaron, ¿verdad? Que eso es lo que establece la ley, donde dice que la persona tiene derecho a repetir, ¿verdad? Claro. Y es que miren, esto es común en nuestra sociedad, no solo aquí a nivel de Guatemala, sino a nivel de todos los países, pues por eso es que los legisladores tratan
de dejar bien claros ciertos aspectos con relación a los contratos, precisamente las obligaciones, porque a veces se provoca una enemistad terrible y a veces hasta terminan en otro tipo de ilícitos, ¿verdad? Hasta cegándose la vida, porque pues simplemente por el hecho que llega la persona y llega a cobrarle, pues mira, pues, eh, yo recuerdo de un caso que precisamente yo eran dos personas que habían contratado, que en paz descansen las dos. Resultó que eh, A le había arrendado un inmueble a B y resulta que cuando ya se había vencido el plazo del contrato, pues A, que era la propietaria y la que necesitaba el inmueble, dijo, mira, devuélvemelo. No te lo puedo devolver porque a mí me sigue sirviendo. Fue de tal manera la pugna que se dio entre ellas que la acreedora tenía que viajar fuera del país. Ya cuando estaba a bordo en el avión, de repente la llaman, ¿verdad? Mire, fulana de tal, y la llaman ahí a través del altavoz del avión. La señora se baja, eh, iba con destino a Estados Unidos a hacer sus negocios, y resulta que estaba arraigada, porque la otra, producto de que le fueron a requerir la devolución del bien, lo que hizo fue que provocó una demanda, una medida precautoria, y como consecuencia la arraigó. Entonces la otra no pudo salir del país. Y eso le trajo pérdidas sustanciales en su patrimonio, porque ya no pudo, ella tenía que hacer a, a firmar unos contratos le digo, unas pérdidas millonarias bastante onerosas. Y cuando ella logró finalmente arreglar la situación, su estatus y poder viajar, estaba, ella se imaginan en qué estado, ¿no? Dos señoras ya de la tercera edad. Pues al final les digo, eh, se rompió esa buena amistad que había entre ellas. eh, Fallecieron las dos, oportunamente, pues con el pasar del tiempo, y pues nunca pudieron volver a ser y tener la buena relación que tenían. Y todo por producto de que la otra no cumplió con la fecha de la devolución del inmueble que habían fijado en el contrato. Entonces le digo, por eso tenemos que ser bien cuidadosos, y normalmente en los trabajos, en los lugares de trabajo, siempre hay alguno o alguna por ahí que dice, mira, háceme el favor, ¿será que me puede servir de fiador? Y, y si hay una muy buena comunicación entre ellos, mira, ya que te molesto y me puede servir de fiador, va, ahí está. ¿Qué pasa si esta persona ya no paga el crédito y el otro ni enterado, ¿ah? El fiador ni siquiera enterado? Lo que provoca es que el acreedor de esa garantía, de ese crédito, lo que hace es que para recuperar el monto de su capital, demanda. ¿Y qué medida le permite la ley solicitar a la hora de presentar una demanda? A ver, Armando, ¿qué nos puede decir? ¿Qué medidas se pueden pedir? Ya les mencioné una. Armando Antonio, ¿está conectado usted o solo dejó ahí la cámara para la asistencia? Vamos a ver. Leslie Estefanía. Tampoco está. Buenas noches, licenciado. Bien, aquí estoy, pero cuesta Bueno. prender el micrófono. Bueno, aparte de la medida de arraigo, la verdad es que no tengo en mente otra, para ser sincera. Sí, aprobó procesal civil 1 y procesal civil 2, ¿verdad? Claro, pero ¿Y qué pasó entonces? Miren, esas son cosas que ustedes ya deben de saber. ¿Tiene su código procesal civil ahí, mercantil? ¿O no lo tiene? Está en su casa, supongo yo. Embargo de cuentas o bienes o salario. ¿Será que las cuentas se pueden embargar, no? Bueno,
¿Cuál es el término con el cual nos debemos referir a ese famoso, como usted dice, cuentas? Cuentas No bancarias. serán cuentos, no serían cuentos, dijo, ¿no? Correcto. Sí, en marco de cuentas bancarias. Exacto. Son los depósitos monetarios. ¿Sí? Miren, en serio, es bueno, es importante que ustedes manejen ese léxico, que Lick, manejen esos perdone. términos. Ajá, sí, Lorenzo, le escucho. No, Luis le. Ah, es que aquí aparece Lorenzo, no, Lo que Luis. pasa es que no cambié mi correo, perdón. Ah, bueno, Sí, perdón. perdone usted que. No tenga pena, Lick, perdón, es que por la precisión del asunto dejé este correo, pero en algunas ocasiones también embargan las cuentas de ahorro. No, esas no se pueden embargar porque depende la cantidad que sea, porque existe una prohibición que no se pueden embargar las cuentas de ahorros. Los de depósitos monetarios sí, esas sí se pueden embargar. Normalmente les digo, cuando las cantidades no excedan, dice la ley, de 5,000 quetzales, inclusive creo que hasta una reforma le hicieron a eso. ¿Producto de qué? De que algunos lo que utilizaban era que se trasladaban sus fondos a las cuentas de depósito de ahorro para que no fueran embargadas, porque existe una prohibición que no se pueden embargar. Inclusive hasta los que están jubilados, es cuando la misma ley establece que no se pueden embargar hasta cierta cantidad. Pero si usted tiene unos 100,000 quetzales en su cuenta de ahorro, téngalo por seguro que se los van a embargar. Esa es una prima fase, un embargo de depósitos monetarios, puede ser un embargo con carácter de intervención, puede ser el embargo con carácter de un secuestro en cuanto a la medida de secuestro de un bien que ya una prenda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a esas medidas se refiere. La otra es la medida de arraigo, pues. Y así, pues, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece que bienes se pueden embargar, ¿verdad? Y hasta qué, y cómo se llama, y bajo qué procedimientos. Entonces, esas son las cuestiones que debemos saber manejar para poder realmente entender el por qué tenemos que acudir a una vía para poder reclamar esos adeudos, ¿verdad? Que estamos producto de un contrato mercantil, que estamos hablando de la buena fe habida y la buena fe guardada, ¿verdad? Dice, la particularidad de la mancomunidad en las obligaciones mercantiles es que, en cuanto a los deudores o sus fiadores, es solidaria por disposición legal, en contraposición a la civil, que puede ser expresada. No se presume, salvo disposición legal en contrario. Se supone que cuando se realiza un contrato mercantil, aquí ya no podemos decir es que, mire, yo no firmé ahí. Desde el momento mismo que usted comparece en ese contrato, su obligación es solidaria y es mancomunada. Cuando dos o más aparecen como deudores, seguro que a los dos los van a demandar, ¿no? Otra de las características, aparte de la primera que ya vimos, es la exigibilidad de las obligaciones sin plazos. Ojo, la obligación está sujeta a un plazo. Normalmente decimos, si hablamos de un mutuo con garantía fiduciaria, son 5 años. Y si hablamos de un mutuo con garantía hipotecaria, pues, ¿de qué plazo estamos hablando, Miriam? Miriam a la 1, Miriam a las 2 y Miriam a las 3. No está conectada. Lick, perdone, una preguntita. Sí, sí, dígame. Dice que como yo trabajo algunos temas de bancos, Ujú, pues va dependiendo, como dijo usted, el monto de, por ejemplo, tengo un caso de 8,500, solamente le embargaron el salario, las ujú. cuentas bancarias
y de los bienes, pero no Correcto. lo arraigaron, Ajá. ¿verdad? Entonces va, como dijo usted, va dependiendo, porque hay casos donde ven 1 millón, donde sí también el juez autoriza embargar las cuentas de ahorro. Sí, lo que pasa es que normalmente, por eso le digo, si tiene una cantidad de esa naturaleza en el banco y lo tiene en cuentas de ahorro, pues obvio, lo van a, lo van a embargar, lo van a arraigar, y si tiene algún bien, hasta se lo pueden intervenir, pues llámese figura de la intervención, ¿verdad? No vayan a confundir otro tipo de intervenciones. Estamos hablando de las medidas precautorias que se pueden decretar a la hora de promover un juicio ejecutivo de naturaleza mercantil, ¿verdad? O de naturaleza civil, dependiendo el tipo de contrato ¿cómo se llama?, que se esté negociando. Aquí en este caso en particular, me estoy refiriendo a los contratos mercantiles, ¿verdad? A manera de ejemplo, yo menciono también el derecho civil porque tienen una relación vinculante, y ya se los explicaba, y por eso nos remitimos al artículo 1347, el 1348 y el 1352 pues, y el 1353, que son aspectos que tienen muchísima relación por las obligaciones simples y las obligaciones mancomunadas, que de una u otra manera se ven tanto en el ámbito civil como en el derecho mercantil, que es el que nos interesa para efectos de la clase, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que conocer y saber diferenciar cada una de las obligaciones. Cuando estamos hablando de una obligación típica del derecho civil, que ustedes y eso ya lo vieron, Civil 1, Civil 2, Civil 3 y Civil 4, si no estoy mal, ¿verdad? Y pues acá lo que nos interesa es las obligaciones de los contratos mercantiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo surge de un contrato, y todo contrato genera obligaciones, tanto para el acreedor como para el deudor, ¿verdad? Perdone, Mencionaba, sí, Luis es, ¿verdad? ahí en el grupo les compartí a los compañeros los artículos que se invocan del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿Con que relación son a qué? Perdón. con relación a lo que estaban platicando de los embargos, De los embargos. las Eso está medidas, sí, de las en el medidas, artículo, de las medidas. el del arraigo está en el 516. Las demás medidas precautorias que se pueden solicitar, si no estoy mal, creo que están en el 527 y 528 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sí. Si no estoy mal. Entonces, le digo, porque precisamente las medidas que están decretadas en el Código Procesal Civil y Mercantil, si ustedes le ponen mucha atención al Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, tiene dos figuras típicas. Ustedes dicen civil y mercantil. ¿Por qué? Porque supletoriamente, para poder promover una acción ejecutiva, juicio sumario, dentro de las obligaciones mercantiles, tenemos que acudir al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que acudir ahí? A ver, Ofelia. Porque la ley específica. Porque la ley supletoria del Código de Comercio. Porque si ustedes analizan, en el Código de Comercio no nos da un procedimiento. En cambio, en el Código, por eso es que se denomina en la época en que crearon ese famoso Código Procesal Civil y Mercantil, pues, lo unieron civil y mercantil, porque en una misma normativa están contenidas esos dos derechos sustantivos, tanto el Código Civil como el Código de Comercio. Y entonces ahí están reguladas las medidas que se pueden decretar y que el juez las puede otorgar, ¿verdad? Recuérdense que normalmente las medidas es a criterio del que juzga si la medida realmente amerita que se decrete, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de conocerla, ¿verdad? Y gracias Luis ahí por compartir con los compañeros
esos artículos para que también los vayan recordando, porque eso se supone que ustedes lo vieron en el séptimo, octavo semestre, creo, cuando vieron Derecho Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2. Entonces son de conocimiento de todos ustedes, y si no, pues van a tener que hacer un recordatorio o estudiar nuevamente, y que es importante que lo hagan para tener bien claro cómo y el por qué es que se decretan esas medidas, y de dónde surgen ese tipo de medidas y por qué es que el juez las otorga. Porque existe una acción que promovió el acreedor para que le paguen o le devuelvan las sumas o el producto que él entregó de buena fe, a vida y de buena fe guardada, que es donde descansa del principio filosófico de el que estamos mencionando, de la buena fe a vida y la buena fe guardada, que debe prevalecer en todo contrato mercantil. Y siempre, miren, siempre que ustedes miren un contrato mercantil, ténganlo presente que ese principio filosófico y esas dos características que hemos estado mencionando van inmersas dentro del contrato, aunque no lo diga. ¿Por qué? Porque en el derecho mercantil es antiformalista. Por eso, precisamente, ¿verdad? Y luego tenemos el plazo para exigir esas obligaciones. Y dice, la obligación está sujeta a un plazo, es decir, el tiempo en que el deudor debe cumplirla. Y aquí volvemos otra vez al Código Civil. Según el Código Civil, dice, cuando se omite pactar el plazo o se dejó a voluntad del deudor fijar la duración del mismo, el acreedor, ojo, tiene que recurrir a un juez competente para que lo determine. Artículo 1283, anótenlo. ¿No? 1283. Dice, si este fuere el procedimiento que se seguirá ante las obligaciones mercantiles sin plazos, la celeridad en el cumplimiento de los contratos se vería afectada y generaría hechos negativos, dice, en el tráfico comercial, además de hacer nugatoria la característica del poco formalismo del derecho mercantil. Por eso es que no podemos mezclar de una u otra manera los contratos civiles con los contratos mercantiles. Porque en el contrato civil, cuando no se fija un plazo, ¿qué sucede? Acudimos al juez civil para que él fije el plazo, para que cumpla con la obligación que él contrajo. En cambio, en el derecho mercantil, no acudimos a eso. ¿Por qué? Porque ya va inmerso en el plazo de conformidad con la ley para que entre las partes de común acuerdo dicen, mire, yo le voy a entregar este producto, pero usted me lo tiene que pagar en 3 meses, un mes, no sé, porque normalmente el comercio es de movimiento constante, ¿verdad? En cambio, las obligaciones civiles es un poco más lento, porque los plazos son más largos. Y por eso les mencionaba que en las obligaciones fiduciarias, pues el plazo normalmente para hacerlo efectivo son 5 años. ¿Qué pasa si dejamos pasar los 5 años y no accionamos el reclamo de esa obligación? Se pierden los derechos, no, que hay prescripción. Así es. Prescribe el derecho para el acreedor. ¿Y quién es el que sale favorecido? El deudor. El deudor. ¿Por qué? Porque ya no va a pagar. Y es lo que, miren, eso es típico dentro de en las tarjetas de crédito. Normalmente, pues, cuando las personas vienen y utilizan la tarjeta, si se dan cuenta, ustedes tienen una fecha de creación y una fecha de vencimiento, ¿verdad? Después de esa fecha de vencimiento, usted ya no puede seguir usando esa tarjeta. ¿Por qué? Porque el lugar o el comercio donde usted la va a ir a utilizar, cuando
la tiene a la vista o la pasa en el sensor, ahí le va a decir que esa tarjeta ya está vencida, ¿no? Y es como cuando tenemos nuestra licencia de conducir y le fijamos un plazo para el uso de la tarjeta de circulación de vehículo o la licencia, ¿verdad? ¿Qué plazo tiene la tarjeta de circulación Un para año. poderla usar? Un año. Un año. ¿Y qué pasa si la seguimos usando fuera de ese plazo? No está vigente. Estamos Exacto. incurriendo en un delito. No, delito no. Pierde la No, vigencia. ahí está de incurriendo en circulación. Una multa. Bueno, es un año Es con una las, multa, delito no con se las, comete. Sin embargo, miren, perdón, licenciado, es un modificaciones año que le pudieran hacer. Las prórrogas. es un año con las Prórrogas. electrónicas, pero por ejemplo todavía hay antiguas, esas no prescriben aún. ¿De cuáles no prescriben? Perdón, no pierden no tienen vigencia, perdón, es el detalle, es las tarjetas de circulación. Ujú. Lo que pierde la fecha de su, ¿cómo se llama? Son es la calcomanía, impuesto. que es el impuesto de circulación del Aunque vehículo. ahora no son calcomanía, Lick, porque ya no se pega. ahora ya es solo Todo le quedó un papel y el uno mismo lo apodo. tiene que imprimir. ¿Ah? Y unos Y- todavía y- vienen y lo emplastican, Lick. Yo imprimo dos. y si qué le queda a uno, y si usted lo destruye, ¿qué pasa cuando se lo pide? Yo lo meto en una billetera y lo Y tengo en si el usted, carro. imagínese que de repente usted se la metió en una bolsa o se le derramó el agua, o qué sé yo, en el vehículo y la destruye. Y adelante está un puesto de registro y le piden la tarjeta de circulación y la calcomanía, pues no la Pero trae. es electrónica y hay opción a que lean el QR. Muchos policías Y me si han dado no esas. la tiene, ¿cómo la va a leer? Por eso yo le estoy diciendo, en el caso que se le Ah, destruya, que no la pues, tenga. entonces, No, eso sí. obvio, pues si la tiene, pues no tiene sentido de que tenga que utilizar Para el todo esto, QR. solo les recuerdo que ya estamos en fechas de pago de impuestos de circulación y los que no han actualizado. No, y ahora nos quieren cargar El de un Chuquita. gasto más, de 3 meses, dice, tenemos que estar pagando una cantidad, no recuerdo, de acuerdo a la solvencia, la famosa solvencia que nos quiere implantar la municipalidad, el Departamento de Tránsito. Eso por ahí ya lo andan consensuando, dicen, para poderlo imponer. Imagínense, cada 3 meses tenemos que estar sea pagando esa cantidad de dinero. Pero para eso no hay necesidad porque una vez, como ahora está conectado, la mayoría de municipalidades están conectadas con ASAT, entonces a la hora de tener una multa no deja descargar Claro. la famosa calcomanía. Lo escuchamos, Héctor. No sé. Sí, gracias, Lick. Buenas noches. Disculpe, gusto de saludarle. De acuerdo a lo que yo he visto en la ley de tránsito, el no portar la calcomanía no incurre en ninguna falta ni en multa, de acuerdo a lo que yo he visto en la ley y en el reglamento de tránsito. Es decir, de acuerdo a la ley de la SAT, es obligatorio pagar el impuesto de circulación porque si no se incurre en multa y ellos amenazan cual lobos feroces. Lo bloquean a uno. Pero la aportación de la calcomanía no es obligatoria, ¿verdad? No lo dice la ley de tránsito en lo que yo tengo de conocimiento, ¿verdad? Porque, es decir, nos asustan, ¿verdad? Nos dicen, ustedes tienen que portar la calcomanía sí o sí, pero no es cierto porque no hay un fundamento legal que nos diga que sí. Lo que sí debemos de portar es la identificación del vehículo con la tarjeta de circulación y la licencia de conducir para el permiso respectivo. Pero no así el pago de impuestos de circulación o efectivo, ¿verdad? Y como ahora lo decía, ¿verdad? Ellos lo pueden revisar en internet que sí se pagó, pero que no se porte, no incurre en ninguna falta de acuerdo a la ley del tránsito o reglamento de tránsito. Gracias, Lick. Bueno, gracias ahí por la intervención. Pues, tal como lo dice el compañero, el gran problema es que, bueno, por lo menos nosotros, en el caso de ustedes que son estudiantes y ya están cerrando el PESUM, pues conocen la ley, el reglamento de tránsito. Pero el mayor problema que tenemos en nuestra sociedad es que
muchas personas, con el perdón de muchos, pero desconocen, tienen un total desconocimiento del reglamento de tránsito. Y no se diga de las multas en que podemos incurrir por este tipo de infracciones que a veces uno comete de una manera imprudente, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno ahí por la aclaración que nos hace Héctor, se le agradece ahí por su intervención. Pero, son cosas pues que debemos, son del qué hacer de todos nosotros como sociedad, de estar enterados y sabidos de cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, pero ¿cómo lo vamos a saber? Estudiando, preparándonos, siguiendo a una escuela, a una universidad, en el caso de ustedes, pues, revisando las leyes. Nosotros a nivel latinoamericano somos un país que estamos, en serio, legalmente protegidos. Yo recuerdo que ya por los años 2015, más o menos oscilaban nuestra legislación alrededor de unas 15,000 leyes en todo el país. Yo le digo que un servidor que tiene más o menos aproximadamente 29 años de ejercicio, a mí no me ha dado chance de leer las 15,000 leyes de ese entonces. Ahorita ya hay una infinidad, pero sin embargo, es obligación que nosotros la tenemos que conocer. Pero imagínense la gran mayoría de nuestra sociedad que muchas veces son analfabetas. Y sin embargo, ahí andan con la tarjeta de circulación y saben porque manejan el carro, cargan la tarjeta, pero no saben. A la hora de que estos de Metra hacen esos puestos de registro, pues ellos prácticamente están en un estado de indefensión prácticamente, porque si le dicen, mire, usted no lleva esto, aquí está su remisión, y se la ponen, ¿y qué hace usted? Va a pagarla. En el peor de los casos va a buscar un abogado para que lo asesore, y entonces ya se aclara y ya puede impugnar usted esa multa que le pudieron haber puesto, ¿verdad? Hay cosas que, le digo, de una u otra manera afectan, ¿verdad? Pues continuando con la explicación, dice, aquí precisamente es donde surge entonces una segunda especialidad de las obligaciones mercantiles. Cuando se omite el plazo, la obligación es exigible inmediatamente. Al contrario, censo en el derecho civil. Si no se dice plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, Alex Manuel, ¿qué nos puede explicar de lo que estamos mencionando? No está Axel. Licenciado Díaz, Sí, ¿escuchó lo que pregunté, no? ¿me puede repetir, por favor? Mire, pues, normalmente en el derecho mercantil, si no se fija un plazo para el cumplimiento de la obligación mercantil, pues se debe entender que es de cumplimiento inmediato. Ajá. Estamos hablando de las obligaciones mercantiles, pero en el derecho civil no sucede eso. Si no se fija plazo, ¿qué es la acción que debemos de promover? Acudir con un juez ¿Para qué? para que nos dé tiempo para pagar una prórroga. No. Hay que acudir al juez para que él fije el plazo para el cumplimiento de esa obligación. Para eso es que se acude al juez, para que el juez fije el plazo. No se fijó plazo, pues acudamos al juez y bueno, mire, fíjele un plazo al deudor para que cumpla, porque en el contrato que celebramos nos fijamos plazo. En cambio, en el contrato mercantil, si no fijamos el plazo, dice que es de cumplimiento inmediato. O sea, sin necesidad de citarle o oírle, más que promover la demanda respectiva, ¿verdad? Otro de los aspectos o de las características de los contratos mercantiles es la mora, ¿verdad? Y la mora mercantil
¿Y qué podemos o qué conocemos nosotros del término la mora? ¿No? Dice, el deudor cayó en mora. Dice. A ver, Sandra Yadira, ¿qué nos puede decir? No está Sandra Yadira. Dafne Nicole, tal vez usted sí está por ahí conectada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le escucho. Quiere decir que se atrasó con el pago y tiene un retraso, entonces le puede aumentar el interés también. Sí, miren, uno de los efectos en cualquier negocio jurídico, ya sea civil o mercantil, es que si usted no paga dentro del plazo que se estableció, pues aparte de los intereses que las partes contrataron o convinieron, lo es también que puede y le da derecho al acreedor cobrarle una mora por ese retardo en el pago. Entonces, eso es más que todo la mora. Dice, el deudor y el acreedor son sujetos de una obligación civil y pueden incurrir en mora, dice. Pero la mora es el estatus jurídico, ojo, en que se encontrará un sujeto si no cumple con su obligación o no acepta la presentación que le hace el deudor. Es decir, que si yo llego con el pagaré título de crédito, mire, yo vengo a requerirle el pago de la obligación que usted tiene conmigo, pero no se la pago, puede decir el deudor. Ah, bueno, entonces usted se va a hacer acreedor no solo a los intereses que pactaron, sino que adicionalmente la penalidad de una mora. Y esa mora es la que se traduce en un resarcimiento hacia la parte acreedora por el impago o el incumplimiento de la obligación mercantil que haya contraído con el acreedor, ¿verdad? Dice, la característica propia del Código Civil es que para caer en mora, salvo las excepciones que establece el artículo 431 del Código Civil, es necesario la interpelación o que se haya o se haga el requerimiento en forma judicial o por medio de un notario. Miren las dos características que debe de tener esta mora. Es decir, que si alguien por ahí o ustedes tienen a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil, léanse el artículo 112. Más o menos en términos generales dice que los efectos procesales del emplazamiento son hacer incurrir en mora a la parte deudora. Más o menos en términos generales a eso se refiere. Porque si leemos y lo que me establece el artículo 1431 es que se acude al órgano jurisdiccional a hacer a promover la demanda para que se le pague la suma de dinero. Y desde el momento mismo que usted acude al órgano jurisdiccional, ya hizo incurrir en mora al deudor por el incumplimiento. Y en algunos casos la mora, algunos hasta inclusive la pactan dentro del documento, el mismo contrato, dicen, en caso de incumplimiento en el pago de los intereses y el capital, se le cobrará una mora de un 3% mensual. Ya se imaginan la cantidad que le va a generar esa morosidad por el incumplimiento en el pago. Y el problema es que si las cuotas son periódicas, lo que le va a reclamar va a ser el monto total de la obligación, no solo la cuota periódica. Es decir, que si él contrajo una obligación de 100,000 quetzales y él solo ha pagado 10,000 quetzales, al momento de que reciba la notificación de la demanda, como efecto procesal es que lo va a hacer incurrir en mora. Y el juez tiene obligación, dice, aunque las partes no lo pacten, el juez lo puede fijar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, sí, Luis.
Perdone, ahí es donde entran los términos de las tasas de intereses nominales y efectivas. ¿Perdón? Ahí es donde No les- entran los términos de Los las tasas efectos de- procesales. Los No. efectos procesales. a la hora de cobrar los intereses, ahí entran las tasas nominales y las efectivas. Mire, va a depender eso, qué fue lo que pactaron las partes, porque el mismo artículo 1947 y 1948 del Código Civil establece cuando el interés sea dice desproporcional, el juez lo puede fijar de acuerdo al interés que exista en la plaza. Más o menos así, en términos generales, eso es lo que establece. ¿Por qué? Porque a veces hay unos contratos que son bien leoninos en cuanto al cobro de los intereses, ¿verdad? Y por eso es que en los títulos de crédito normalmente el acreedor, especialmente esos prestamistas que viven haciendo préstamos a través de letras de cambio o de pagarés, cobran unos montos, pero totalmente exorbitantes, que a veces son imposibles de pagar para el deudor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mejor que me demande. El verbigracia lo que pasa con las tarjetas de crédito. Si ustedes revisan ahí en las tarjetas de crédito, normalmente le cobran gastos administrativos, que gastos del IVA, intereses ordinarios e intereses moratorios. Y a veces los intereses moratorios son superiores o el doble de los intereses ordinarios. Si el interés ordinario es del 2%, normalmente el interés moratorio es del 4%. Y en algunos casos les ponen un 3%. Pero esas cantidades, ya cuando se empieza a computar el tiempo de la morosidad, a veces es más el costo de la mora que el monto del capital adeudado. No sé si alguno se ha encontrado en una situación con las famosas tarjetas de crédito, que los bancos, por eso fue que han habido muchas quejas y denuncias con relación al cobro excesivo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y en algunos casos mucha gente lo que hace, mire, mejor demándame, pues que mejor de repente el juzgado me hace un interés menor. Sí, Magalí creo que es la que está pidiendo la mano ahí, ¿verdad? Está Sí, levantando. licenciado. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Licenciado, en una deuda de tarjeta con mora, ¿prescribe también a los 4 años o ahí no aplica? Pero, ¿qué prescribe los 4 años? De la deuda o los intereses, como había una iniciativa de ley que estaba viendo el Congreso de la República y para esas transacciones que se estaban haciendo o que se estaban cobrando que eran exagerados en las tarjetas de crédito, pero yo en fin ya no terminé de ver en qué pararon, ¿verdad? Si al fin lo tomaron en cuenta o solo fueron con pláticas nada más. Solo vamos a escuchar a Héctor y luego abundamos más sobre lo que usted está preguntando. Sí, Héctor, lo escuchamos. Gracias, Lick, muy amable. Sí, en relación a esto mismo, teníamos en nuestro Código de Comercio de Guatemala, con apellido, como así decía nuestro catedrático de mercantil. Con nombre y apellido, con nombre y apellido. Con nombre y apellido, Código de Comercio de Guatemala. Un solo artículo de las tarjetas de crédito, que era el 757, en el Código de Comercio, que era un abuso, ¿verdad?, para todos los tarjetavientes y un beneficio supremo para los bancos, pero ahora se va a poner en vigencia, y de hecho ya se puso en vigencia ciertos artículos de la ley de la nueva ley de tarjetas de crédito, que empezó su vigencia en marzo, creo yo, y ahorita en septiembre entra el complemento de la nueva ley de tarjeta de crédito, entonces, donde regula estos cobros abusivos, ¿verdad? Porque ya estaba vigente, pero estaba en vacatio legis, ¿verdad? Estaba de no cumplimiento obligatorio. Exactamente, entonces, sí, pero ahora ya, ya está en vigencia, ya está aprobada y ya unos artículos entraron en vigencia a partir, como le digo, desde el mes de marzo a abril, en donde dice que hay que respetar
los cobros, los intereses y ya no aquellas llamadas abusivas de estar llamando en la madrugada, en la noche, cobrando, ¿verdad? Entonces, todo eso se reguló, inclusive también los intereses y los intereses sobre intereses, vamos a decir, porque eso era lo que existía antes. Entonces, ahora ya va a rebajar eso a partir del mes de septiembre. Para los que usan tarjeta de crédito, pues va a ser algún beneficio, ¿verdad? Gracias, Lick. Pues, o sea que usted no lo usa, Héctor. Usted no usa tarjeta, Héctor. No, Lick, le tengo terror a esas tarjetas, Dios guarde. No, es que es normal, con los cobros excesivos, y eso le cobran a uno hasta por mandarle el fax, digo, perdón, el correo electrónico. O sea, gastos administrativos, dice, pero ¿qué gastos administrativos son los que están cobrándole? Y son unos cobros que son abusivos, leoninos, que digo que realmente a veces, como les mencionaba anteriormente, a veces los gastos moratorios que ellos cobran son superiores al monto del capital. Sí, lo escuchamos, William. Sí, sí. Gracias, profesor. Solo creo, no estoy muy seguro, pero bueno, sí. Si no estoy mal, el artículo 1508 del Código Civil creo que establece la prescripción para todos aquellos, ¿cómo se llama?, que no están incluidos, y estas creo que incluyen las tarjetas de crédito. No, ahí no están incluidas. Lo que pasa, por eso es que le digo, tenemos que tener esa diferenciación de los negocios mercantiles y los negocios civiles, porque el 1508 que usted menciona de la prescripción, y también está el 1506, esos artículos específicamente son para las obligaciones civiles. ¿Por qué? Yo recuerdo que en el Código de Comercio, y ustedes no me van a dejar mentir si lo tienen por ahí a la mano, creo que es el artículo 758 que mencionaba Héctor, decía que para las tarjetas de crédito se aplicaba las cartas de ventures, el plazo. En cuanto a eso, se mencionaba y lo regresaban. Y entonces cuando uno empezaba a analizar, ahí el plazo para el cobro era 6 meses, no el plazo que establece el Código Civil. Por eso le digo, tenemos que conocer cuál es la obligación, cuál es el origen de esa obligación, si es civil o es mercantil. Por eso la importancia que tenemos que saber y conocer las obligaciones y como consecuencia los contratos, porque de ahí el contrato es el que origina la obligación de la relación jurídico-contractual que las partes de común acuerdo negocian, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues a raíz de esas iniciativas del yo recuerdo que han habido varias que han presentado precisamente para regular las tarjetas de crédito, porque efectivamente en algunos casos es exageradamente y son abusivos, y ahora ya lo están haciendo también las de las líneas telefónicas, llámese, y no es que se estén promocionando, Tigo y Claro, pues ni siquiera ha llegado la fecha del vencimiento y con 15 días de antelación le dicen su factura está próxima a vencer. La primera llamada, un mensaje que le manda. Si usted no está al pendiente de eso, empieza a llamarlo. Mire, solo le llamamos para recordarle que su fecha de factura está próxima a vencer. ¿Nos podría decir más o menos en qué fecha va a ser el pago? No sé si a alguno le ha sucedido eso, pero eso es normal hoy en día con las dos telefonías que nos prestan el servicio aquí en Guatemala. Entonces, le digo, realmente es un acoso. Esa es la frase o el concepto adecuado. Es un acoso que hacen al usuario. Llámese la obligación que sea civil o mercantil. Es un acoso terrible. Héctor lo mencionaba, pues a veces en la noche, 10, 11, 12 de la noche, llamando para hacer un cobro a esa hora. Por supuesto, los call centers están a la orden del día, o bien grabaciones que dejan con el único fin de, en algunos otros casos, inclusive se atreven a hacer y llamar a la persona que pusieron como referencia a usted en la obligación que contrajo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero mire usted, estamos llamando a fulano tal, es que ese no es el número de él. Entonces, y usted molesto dice, mire, es obligación, yo no
yo no soy ni garante ni fiador de él como para que ustedes me estén llamando. Sí, pero es que usted lo puso él como referencia. Ese es un abuso de parte de las empresas que hacen eso. Y como consecuencia le da el derecho a usted a denunciarlo porque no pueden, lo dijo, perjudicar su paz en su casa o en el lugar donde usted se encuentre. Simplemente porque ellos lo que quieren es, de una u otra manera, hacer ese cobro. Y utilizan todos los mecanismos habidos y por haber para hacer que ese pago o ese cobro llegue a la persona debida. Y utilizan, les digo, todos. Personas que a veces ni siquiera saben de que los pusieron de garantes o de referencia y a ellos los llaman. Sí, Magalí, usted quería preguntar algo. Sí, licenciado, solo, bueno, es referente a los fiadores. Sí, sí. Fíjese que un caso, una vecina que tiene una panadería me comentó que su familiar le hizo fue fiador de su jefe. Ajá. Y entonces él no se dio cuenta de que firmó ese contrato, lo podría decir yo, y era de 90,000 quetzales. ¿Y qué obligación era, qué obligación era, civil o mercantil? Era mercantil. Uh-huh. Mercantil, creo, sí. Escuchamos. ¿Cómo? Bueno, la cosa es que esta persona ya lleva 14 años de estar pagando esos 90,000 quetzales y él le fue fiador de esos 90,000 quetzales a su jefe y que supuestamente también era su amigo. ¿Se podría hacer algo con esta persona? No se encontró porque supuestamente dice que ya no lo encontraron y que se desapareció y él está pagando la deuda. Sí, porque él firmó de forma mancomunada esa obligación y solidaria. Sí, es mercantil, no ¿verdad, licenciada? Sí, ¿verdad? Pues por eso le digo, no sé realmente cuál fue el objeto, el origen de ese negocio jurídico, porque primero por eso le digo, es bien importante saber cuál es el origen de ese negocio jurídico. Bueno, él lo que hizo fue, ¿cómo puedo diferenciar? No sé, pero lo que hizo fue compras de amueblado, lo que sí no sé, no le pregunté porque es una tía. Era un crédito de consumo. Lo que pasa es que no se sabe qué clase de fiador fue. Es lo que pasa. El fiador fue el que se durmió en la casa. Pero la cosa que él fue fiador, pero porque era su jefe y además supuestamente era su amigo y siendo jefe. Y algunos son hasta novios y sirven de fiadores. Entonces, ese eran amigos. Y él dice que ya está cansado de estar pagando eso. Sí, pero por eso les decía a un inicio, miren, no le sirvan de fiador ni a su sombra. Ni a su esposa. Ni a su sombra, en serio. Miren, lo primero tenemos que ver cuál es el origen de esa obligación y ver si realmente no fue interrumpida la prescripción. Usted dice que son 14 años, pero ¿en qué año entonces contrajeron esa obligación? Fíjese que su primera niña ya tiene que 14, no sé cuántos años, y él no tenía todavía la niña, creo que no. Y el otro es el papá. Y todavía está pagando eso. El deudor es el papá. Sí. Mire, es algo, mire, es lo típico, por eso se los decía yo a manera de ejemplo, de guisa, como ustedes le quieran llamar, de que no le sirvan fiador a nadie. Y miren, perdonen, pero hay que leer lo que uno firma. Uno no puede venir y decir, es que yo solo firme. Y muchas veces, y ahí lo vamos a ver en el desarrollo del curso, que el hecho de que ustedes, ojo, hay contratos que con el solo hecho, pues si yo no firmé nada, sí, pero usted lo aceptó. Cuando le llevan la tarjeta de crédito y usted, ahí la tiene, ¿no? Esas letras chiquititas. Y que aunque uno se ponga los lentes y le ponga lupa, no alcanza a leerlas porque ya falla la vista, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Normalmente, pues,
como él firmó de fiador o de garante del deudor, del principal obligado a pagar, pues él va a tener que seguir pagando esa deuda hasta que no se dé por bien pagado el acreedor. ¿Qué tendría que hacer él? Por eso le digo, habría que ir a ver cuál fue el origen, qué documento fue el que firmó pero fue para la compra de un bien mueble, como usted dice, pero ¿qué clase de mueble? Si es un bien mueble, pues estamos hablando de una obligación civil, ¿verdad? No mercantil. Ahora bien, si el documento que usted firmó es un pagaré o una letra de cambio, entonces nos trasladamos a una obligación mercantil. Por eso tenemos que ver cuál es el origen de la obligación, ¿verdad? Para poder establecer Perdón. cuál es la vía por la cual están demandando y para poder usted oponerse a esa demanda que le notifican, si le notificaron o no. Pero solo el hecho de que ya le que tenga 14 años de estarle embargando es porque también el fiador nunca ha hecho absolutamente nada, pues, y solo le están descontando las cantidades que ordenó el juez a través de la medida de embargo del salario que le Licenciado, hicieron, que por lo que sé que parte de ello fue de que amuebló su casa. Por eso le digo, hay que ver, por eso le digo, es cierto, si bien es cierto, pudo hacer un amueblado de sala, pero que el documento con el cual él firmó sea una letra de cambio o un pagaré, pues eso es una obligación mercantil, aunque los bienes sean bienes muebles. Es que todo va a depender del contrato que usted haya firmado, ¿verdad? Y para efectos de él sí puede repetir en contra del deudor, porque él sí debe saber dónde está. Nos va a dejar en Buzlik. Y le digo, es una cuestión puramente de él saber realmente, y sí tiene todo el derecho él de repetir en contra del deudor, pues ahora a través de de la tarea vía que de nos traiga regreso. el expediente Magalí de ese caso, así lo evaluamos el próximo día de clase. Sí, así lo desmembramos, así lo desmenuzamos. Claro. Gracias, Lick. Bueno, nos quedamos el día de hoy ahí. Ya. Feliz noche, Un Lick. poco tarde y tienen que descansar y trabajar mañana, ¿verdad? Nos saludamos la próxima día de clase y reitero, para los compañeros que lamentablemente no se pudieron conectar, voy a desde mañana